A todos, ¿qué tal están? Buenas tardes, profesor. Pues hoy sí ya vamos a arrancar con el contenido de la clase. La vez pasada prácticamente solo les hablé de como que de la organización, ¿verdad? Del curso, cómo los iba a evaluar y todo eso. Por si no estuvieron, recuerden que pueden chequear las grabaciones de todo lo que hagamos ahí en el campus virtual. Ahí ya les puse la grabación de lo que hablamos en la reunión anterior. Eh, Solo déjenme mostrarles ahí para ser más concreto y especialmente por si no estuvieron la vez pasada, ¿verdad? Vamos a ver si no tarda mucho esto. Okay. Bueno, les dije también que aquí en esta parte de aviso siempre les iba a estar como convocando, ¿verdad? Nos vamos a reunir tal día, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces siempre, por si tienen duda, ¿será que nos vamos a reunir tal día? Pues chequen aquí siempre esta sección de aviso, ¿verdad? Yo siempre les voy a, por lo menos con un día de antelación, les voy a poner ahí, nos vamos a reunir mañana, ¿verdad? A la hora de la clase. Y siempre en este mismo vínculo, ¿verdad? Entonces aquí en la parte esta de videos y grabaciones ya está el vínculo a la grabación de la reunión de la vez pasada, ¿verdad? E igual hoy más tarde pues ya voy a poner la grabación de lo que de esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Si utilizo algún documento, el libro sí les dije que no se los pongo porque creo que me puedo meter a un lío ahí legal. Entonces sí no se los pongo, ¿verdad? Pero si utilizo alguna presentación o algo, pues aquí también se las voy a poner. Y ya cuando tengamos evaluaciones, pues van a estar por acá, ¿verdad? Por ahora pues no tenemos nada. Recuerden, les dije que el libro que íbamos a utilizar, el principal es este, ¿verdad? De álgebra abstracta de Galian, que les decía que se ha vuelto como que el libro más famoso últimamente en esta área de álgebra abstracta en Estados Unidos. Y entonces, como que esa es la razón por la que lo escogí. Está bastante actualizado. Esta no es la última edición. Si ustedes lo googlean, seguramente ya, yo creo que ya de ir como por la 12ª edición o algo así. Pero estas ediciones más viejas son las que se encuentran más fáciles así, ¿verdad? Como para descargar. Entonces por eso estoy utilizando así una anterior. Si me voy a la última, de repente pues ahí sí le cuesta a uno encontrarlo, ¿verdad? Eh, Decía también la vez pasada que un compañero, uno de ustedes me preguntó, ¿verdad? Como qué es lo básico que uno ocupa para comprender el curso. Pues es esto que está en el capítulo 0, que son lo preliminar que hay que saber para entender todo lo demás, ¿verdad? Un poquito de cada uno de estos temas que hablan aquí. Yo pues ya voy a arrancar en esta parte de grupos, ¿verdad? Que les decía que en este curso pues prácticamente solo vamos a estar hablando de grupos. Y de hecho, fíjense que aquí el libro empieza con un ejemplo bien particular de un grupo. Yo no lo voy a tomar así, como que digamos que cada quien tiene su estilo. Voy a comenzar con la definición, pero sí vamos a volver a esta sección porque el grupo que presentan aquí se utiliza bastante durante el desarrollo de los demás temas. Pero por ahora me voy a ir aquí al capítulo 2 y después vamos a estar regresando a ese capítulo 1. Aquí en el capítulo 2, pues ya comienzan con la definición de grupo, que para comprenderla primero hay que comprender el concepto de operación binaria. ¿Qué es una operación binaria? Es una función, déjenme escribir por acá, tengo una especie como de pizarra. Eh, Comenzamos con un conjunto. Para definir un grupo, piensen como les decía que lo más parecido que han trabajado ustedes hasta ahora es la noción de espacio vectorial. Entonces, si se acuerdan, para definir espacio vectorial ocupaba un conjunto y un par de operaciones, ¿verdad? Que normalmente se denotaban como suma de los vectores, ¿verdad? Y la multiplicación por escalares. Entonces, igual acá, para que tenga sentido la de definir grupos, pues vamos a comenzar con un conjunto, solo que ya no vamos a hablar de estas operaciones como pasaba ya. De hecho, sí va a ser bastante parecido. Imagínense como que al espacio vectorial le quito toda la parte del producto por escalares y solo me quedo con la suma de vectores. Eso sí se parece bastante a la noción de grupo, que es la que nos va a interesar acá. Entonces, para definir grupo, empiezo con un conjunto no vacío para que tenga chiste, ¿verdad? Hay muchas definiciones que funcionan aún con el conjunto vacío y uno dice, sí, eso funciona como que trivialmente, como que
vacíamente. Si no hay nada en qué chequearlo, como que las cosas se cumplen vacíamente, decían allá en lógica y en matemáticas discretas, ¿verdad? Pero bueno, nos va a interesar entonces comenzar con un conjunto, ¿verdad? Que sea distinto de vacío para que tenga chiste la cosa, ¿verdad? Un conjunto distinto de vacío, que tenga por lo menos un elemento, ¿verdad? No hay restricciones aquí sobre la cardinalidad. Puede ser un conjunto que sea finito, por ejemplo, puede ser un conjunto que sea contable, así como los naturales, los enteros. Puede ser no contable, como los reales, los irracionales, ¿verdad? Los complejos. No hay ninguna restricción sobre cómo sea la cardinalidad del conjunto. Ocupamos un conjunto que no sea vacío, ¿verdad? Y vamos a definir una operación en el conjunto que le vamos a llamar, como dicen aquí, operación binaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una operación binaria? Es una función. Recuerden que normalmente cuando uno habla de una función, nosotros las que estamos como que más acostumbrados a ver son las funciones que tienen como dominio los reales y que tienen como conjunto de llegada o codominio se le llama también a los reales. O sea que el rango de la función es un subconjunto de los reales. Esto es el tipo de función como que uno más trabaja, ¿verdad? En clases como cálculo, ecuaciones diferenciales, pues este tipo de funciones son las que son como que las que toman el papel fundamental ahí. Una operación binaria también es una función, pero con un dominio y codominio. Le voy a llamar codominio, porque es más fácil de acordarse, dominio y codominio. También se le suele llamar conjunto de partida, conjunto de llegada, y hay varios nombres, ¿verdad? Entonces yo le voy a llamar dominio y codominio. Y entonces, una operación binaria es una función, recuerden que nos estamos centrando en este conjunto, ¿verdad? No vacío. Entonces, esa función tenemos que relacionarla con este conjunto, ¿verdad? Y va a ser una función, déjenme ver si aquí le ponen nombre. No, aquí solo lo dicen como en palabras. La voy a denotar así, asterisco, porque si se ponen a pensar el nombre de operación binaria, uno con lo que lo asocia es con cosas así, ¿verdad? Como la suma, la resta, multiplicación. Esa es como la idea que uno tiene cuando si uno le dicen, dígame un ejemplo de una operación, pues uno pensaría rápido, ¿verdad? La suma, ¿verdad? Entonces la vamos a denotar así, como asterisco para representar una operación en general, ¿verdad? Entonces va a ser una función. Va a tener como dominio esa función al producto cartesiano del conjunto consigo mismo, el conjunto con el que empezamos. Recuerden que el producto cartesiano está formado por parejas ordenadas, ¿verdad? Donde la primera coordenada de la pareja es un elemento de G, sería aquí, ¿verdad? Y la segunda también, ¿verdad? O sea, sería algo parecido a R2, ¿verdad? Solo que en vez de R, el conjunto G, ¿verdad? Y va a tener como conjunto de llegada o como codominio, ¿verdad? Al mismo conjunto. Y entonces lo que va a hacer la función esta es que va a tomar una pareja, digamos que G1 y G2 son dos elementos de G, ¿verdad? Entonces esta sería una pareja de las que están aquí, ¿verdad? Y entonces a esa pareja, esta función, ¿verdad? Viene siendo como una función como las de cálculo 2, ¿verdad? Que es una función que se evalúa en dos variables, ¿verdad? Y lo que me regresa como resultado es otro elemento del conjunto, ¿verdad? Llamémosle G3, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que esa operación normalmente va a estar definida en conjuntos conocidos, como los reales, los enteros. Entonces, aquí lo estoy planteando como una manera bien abstracta, ¿verdad? Decir, G es cualquier conjunto. La operación va a ser una función que tiene como dominio el producto cartesiano, o sea que toma como, se evalúa, ¿verdad? En parejas ordenadas, y lo que me regresa como resultado es un elemento del conjunto. Hay otros autores, si recuerdan ahí en el sílabo, les decía que otras alternativas como libros para la clase, ¿verdad? Como para tener otras referencias. Por ejemplo, era Álgebra Moderna de Herstein, que quizás es el libro, les decía, más famoso así que está traducido al español de esta área. Y entonces, en este libro, por ejemplo, cuando definen grupo, a este hecho de que vamos a hablar de un conjunto con una operación, le llaman cerradura. Es una propiedad de cerradura parecida a, si se acuerdan, se hablaba de cerradura también cuando se habla del concepto de subespacio de un espacio vectorial.
Entonces uno le decían, para verificar que un conjunto U es un subespacio de un espacio vectorial B, tenía que ser que la suma en el conjunto tenía que ser cerrada. ¿Qué significaba? Que si yo tomaba dos elementos que estaban en el conjunto, ¿verdad? Que están aquí, entonces tenía que ser que la suma también estuviese ahí, ¿verdad? Y a esto se le llama en palabras, uno dice, eso significa en palabras que la suma es cerrada, como queriendo decir, cuando yo opero dos elementos mediante la suma, el resultado no se sale del conjunto, ¿verdad? Y ahí es donde viene la palabra cerrada, ¿verdad? No se sale de ahí, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con el producto por escalar, ¿verdad? Un escalar por un elemento tenía que ser un elemento del mismo conjunto. Y uno decía, si estas dos condiciones se cumplían, entonces con eso era suficiente para decir que U era un subespacio vectorial de B. Entonces, estas dos propiedades en palabras se dice que son que la operación de suma y multiplicación por escalares son operaciones cerradas, ¿verdad? Que es otra forma de decir que son funciones de este tipo y que están definidas así, que toman dos elementos del conjunto y me regresan otro elemento que también está en el conjunto. O sea, aquí G1 es un elemento de G, G2 es un elemento de G también, y G3 también es un elemento de G. Entonces, en otras palabras, si se ponen a pensar como que es parecido a lo que ocurre aquí, ¿verdad? Que la función esta toma dos elementos que están en el conjunto, ¿verdad? Y me regresan un tercer elemento que también está en el conjunto, ¿verdad? Y eso es una operación binaria y pues de hecho los ejemplos naturales pues sí son, por ejemplo, la suma de números reales, por ejemplo. Si yo sumo dos números reales, el resultado pues también es otro número real y entonces, y es una función, ¿verdad? O sea, si yo sumo dos números reales cualesquiera, el resultado es único, ¿verdad? Y recuerden que ese es el requisito para decir que una relación es una función, ¿verdad? Que a cada coordenada en X, le decían a uno allá en 110, le corresponde una única coordenada en Y, ¿verdad? Aquí, por como está definida la función, sería que a cada pareja de estas le corresponda un único elemento aquí en el codominio, ¿verdad? Entonces la suma, por ejemplo, de números reales cumple ese requisito, ¿verdad? Que toma una pareja de números reales y me regresa como resultado un único número real, ¿verdad? Asociado a ella. Entonces la suma es una función, lo único es que uno no utiliza la notación esta usual que uno está acostumbrado a utilizar cuando habla de funciones, ¿verdad? Entonces, si uno le escribiera así, sería un poco incómodo. De hecho, sería algo como, si utilizamos este mismo símbolo como nombre de la función, entonces sería la función toma el valor 3, toma el valor 5 y me regresa como resultado 8, ¿verdad? De repente lo más natural o parecido a esto es cuando utilizamos la función suma de Excel, por ejemplo. Entonces uno escribe textualmente, ¿verdad? O en algunos lenguajes de programación también, uno escribe el nombre de la función y le da los argumentos, ¿verdad? Y lo que me regresa como resultado, pues es el resultado de realizar la operación. Entonces, en este sentido, si se ponen a pensar, se ve como más natural hablar de que la suma es una función, ¿verdad? Uno lo que tiene grabado es la suma es una operación, ¿verdad? Pero bueno, la definición de una operación binaria es que es una función que a una pareja le asigna un único elemento del conjunto, ¿verdad? Y uno dice que es una operación binaria en el conjunto que se está trabajando, ¿verdad? G es un conjunto, una operación binaria en G es una función que le asigna a cada pareja ordenada de elementos de G otro elemento de G, ¿verdad? Algún elemento de G. Entonces, operaciones como las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en los reales, en enteros, en racionales, normalmente cumplen con esos requisitos. Pero hay algunas situaciones en las que no se cumple esta propiedad de cerradura, ¿verdad? Por ejemplo, si uno dice, voy a considerar que mi conjunto G sean los números naturales, ¿verdad? Y voy a ver si la operación conocida para nosotros de resta, ¿verdad? Es una operación binaria. Bueno, ¿cómo se define la resta de números naturales? Pues tomo dos números naturales, digamos n1 y n2, y lo que regreso como resultado, pues es, ahí no nos vamos a ir
a lo más abstracto, porque uno podría definir de alguna manera la resta, ¿verdad? Pero vamos a asumir que, pues, bueno, no es que vamos a asumir, sino que todos ya sabemos cómo se realizan las restas, ¿verdad? Entonces me regresa como resultado, pues precisamente la resta de los dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto sí es una función porque a cada pareja de naturales, la resta me regresa un único resultado. O sea, no ocurre que si yo resto 1 menos 2, me va a dar una cosa o me puede dar otra cosa, ¿verdad? O sea, no tengo diferentes posibilidades. No es una función no es una relación que me puede dar diferentes resultados. Así como pasa, por ejemplo, relaciones que no son funciones y que son conocidas para nosotros. Allá en R2 están los círculos, por ejemplo, ¿verdad? Y un círculo es una curva bastante conocida, ¿verdad? Tiene un montón de propiedades que nosotros utilizamos, pero algo que no cumple es que no es una función, ¿verdad? Porque si yo tomo un valor de X, pues cada valor de X, de hecho, casi todo, ¿verdad? Excepto los extremos aquí, casi todos tienen dos coordenadas en Y asociadas, ¿verdad? Entonces, el círculo es una relación en R2, pero no es una función, ¿verdad? Porque a cada coordenada en X no le corresponde una única coordenada en Y. La resta de números naturales sí cumple con eso, que a cada pareja de números naturales le asigna otro número, pero fíjense que el problema es que este número no necesariamente es natural también, ¿verdad? Si yo resto dos naturales, el resultado puede ser entero, ¿verdad? Puede ser negativo, que ya no sería natural, y entonces uno dice la resta de números naturales no es cerrada, porque se sale del conjunto, ¿verdad? El resultado no necesariamente es otro elemento del conjunto. Este de aquí no necesariamente es un elemento de los naturales, cuando estos dos sí son naturales, ¿verdad? Entonces uno dice en palabras, la resta de números naturales no es una operación cerrada. Y entonces no cumple el requisito para hacer una operación binaria. O sea, si la veo como función, la resta, ¿verdad? Tiene como dominio los naturales, pero su codominio no son los naturales, ¿verdad? Sino que son los enteros, ¿verdad? Y entonces ya no cumple eso, ¿verdad? Que tiene que ser una función cuyo dominio, más bien aquí puse solo n, sería el producto cartesiano, ¿verdad? De n cruz n, porque toma una pareja, ¿verdad? De dos naturales, sería de n cruz n, y aquí debería de ir n para que sea cerrada, ¿verdad? Pero el resultado de la resta de dos naturales puede ser un entero, ¿verdad? Entonces, no es una operación binaria por eso, ¿verdad? Porque el codominio vista como función no es este mismo, ¿verdad? Tendría que ser los naturales. La suma de naturales sí, ¿verdad? Si yo sumo dos naturales, el resultado siempre va a ser otro natural, ¿verdad? No me va a dar un negativo si solo lo sumo, ¿verdad? Entonces, noten que hay operaciones conocidas para nosotros como la resta de naturales, la división de enteros, por ejemplo, sería otra operación que no es cerrada, ¿verdad? Si yo divido dos enteros, el resultado no necesariamente es entero, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Y fíjense que este concepto se puede generalizar, ¿verdad? Aquí lo de binario viene de que estamos considerando dos elementos, ¿verdad? Y las funciones son tales que lo que toman como valores en los que se evalúan, ¿verdad? Son parejas, ¿verdad? Pero si se pone a pensar esto, se podría generalizar a tomar, por ejemplo, en vez de parejas, tomar tres elementos, ¿verdad? Y ya esa no sería una operación binaria, sino ternaria, tomaría tres, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Se puede analizar para que tome n argumentos, ¿verdad? Pero para la definición de grupo ocupamos nada más que la operación sea binaria, ¿verdad? Tome dos elementos del conjunto, me regrese otro elemento que también esté en el conjunto. Entonces, muchas de las operaciones que son familiares para nosotros sí son operaciones binarias, pero hay algunas como esta, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Dependiendo dónde estén definidas. Si yo defino la resta de números enteros, entonces esa sí es una operación binaria porque toma dos enteros y me regresa como resultado otro entero, ¿no? Entonces, noten que es importante dónde está definida, ¿verdad? Como les digo, si la resta ya no la defino aquí en naturales, sino que en enteros, pues ahí no habría problema, ¿verdad? Resta de dos enteros siempre va a ser otro entero, ¿no? Ok, ¿qué con lo de las operaciones binarias? Que eso se ocupa para definir un grupo. Eh,
Fíjense, la definición lo que dice es que tengo que tener un conjunto. Aquí no restringen a que no sea vacío, pero como les digo, en el caso que sea vacío, como que no tiene mucho chiste, entonces normalmente nosotros vamos a pedir eso, que el conjunto que estemos utilizando sea no vacío, ¿verdad? Eh, un conjunto junto con una operación binaria que normalmente se le llama multiplicación. eh, Esa operación no necesariamente va a ser una multiplicación, pero igual que en los espacios vectoriales, si ustedes recuerdan cuando uno le define en eso de espacios vectoriales con una suma y un producto por escalar, a uno le piden, verifique que tal conjunto con tales operaciones satisface toda la definición de espacio vectorial, ¿verdad? Y esas dos operaciones no necesariamente iban a ser una suma como la que normalmente estamos acostumbrados a ver, y el producto por escalares tampoco, ¿verdad? O sea, podrían ser otras operaciones con tal que cumplan los requisitos, ¿verdad? Pero por cómo se denotan y por varias razones, esa operación normalmente se le llama multiplicación y se escribe así, sin ningún símbolo. Eso es como parte para decir, le llamamos multiplicación porque nos queremos aprovechar de que estamos acostumbrados a escribir, a trabajar bastante con multiplicaciones, ¿verdad? Y una ventaja de las multiplicaciones es que llega a un punto que uno se acostumbra a no utilizar ningún símbolo para escribirla, ¿verdad? Uno automáticamente ve esto en matemáticas y dice, bueno, eso es A por B, aunque ahí solo estén concatenados, ¿verdad? Uno a la par del otro. Entonces es una ventaja no tener que estar escribiendo un símbolo, ¿verdad? Para representar la operación, ¿verdad? En general, pues, de hecho, si ustedes revisan esa definición de grupo en otro de esos libros que les mostraba ahí en el sílabo, hay otros que sí son más concretos y dicen, ok, voy a trabajar con un grupo, con una operación binaria asterisco, y se tiene que cumplir tales cosas, ¿verdad? Entonces son más específicos dándole nombre o poniéndole un símbolo, asignándole un símbolo a la operación, ¿verdad? Pero aquí este autor no utiliza ninguno, ¿verdad? Como les digo, como queriéndose aprovechar de que estamos acostumbrados a trabajar con multiplicaciones. Eh, y aunque la operación no sea una multiplicación como tal, pues así lo vamos a nombrar, ¿verdad? Es como que el contexto nos va a decir cuál es la multiplicación, ¿verdad? Y entonces tenemos el conjunto, la operación binaria, entonces vamos a decir que el conjunto es un grupo bajo esa operación binaria si se satisfacen estas tres propiedades. Estas tres propiedades también no son nuevas. Por ejemplo, en la definición de espacio vectorial están, ¿verdad? Se ocupa que la suma sea asociativa en el espacio vectorial, ¿verdad? Aquí se ocupa que la operación binaria que tengamos sea asociativa. Y asociativa significa lo que normalmente significa para nosotros, ¿verdad? Que podemos asociar los elementos y que no importa en qué orden lo haga, me va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Hacer esta operación de estos tres elementos, los dos primeros tomo el resultado y después el tercero, da lo mismo que hacer los dos últimos, tomo el resultado y después lo opero con el primero, ¿verdad? Tiene que existir un elemento de identidad. Aquí el nombre de identidad como que se toma de álgebra lineal, ¿verdad? Así como cuando hablamos de la matriz de identidad. Y este elemento de identidad, si se fijan aquí en la definición, tiene precisamente esa propiedad, ¿verdad? Es un elemento en el conjunto que cuando lo opero con cualquier otro, independientemente del orden en que lo haga, le va a dar como resultado el mismo que tenía originalmente, ¿verdad? Si se ponen a pensar, si estas fueran matrices, esta A una matriz cualquiera y E la identidad con el tamaño correspondiente, ¿verdad? Entonces este elemento E tiene esa propiedad similar a cómo funciona la matriz identidad. Entonces cuando vean aquí en el libro y hablan de identidad, piensen como que fuera algo similar a la matriz identidad. Por lo menos en cómo está definida, ¿verdad? Porque el conjunto puede ser, como les digo, cualquiera, ¿verdad? Y no necesariamente va a tener matrices como elementos, sino que solo es pensando en, como para acordarme, ¿qué es lo que cumple ese elemento de identidad? Bueno, cumple algo prácticamente igual a lo que cumple la matriz identidad, ¿verdad? Allá cuando se habla de matriz. Y similar, tienen que existir inversos. Y este concepto es similar al concepto de inversa de una matriz. Que era la inversa? Bueno, era si si tenía una matriz A, entonces tenía que existir otra, ¿verdad? Tal que operada con la primera, me diera la matriz identidad y en cualquier orden,
también, ¿verdad? Entonces, para que G junto con la operación sea un grupo, la operación tiene que ser asociativa y tiene que haber existencia de elemento de identidad y de inverso para todos los elementos, ¿verdad? Para todo elemento en el grupo tiene que haber un inverso. Hay un montón de conjuntos con operaciones que satisfacen esta definición. Aquí en el libro hacen un montón de ejemplos. Me voy a quedar solo con algunos. De hecho, aquí creo que al final del capítulo hacen un resumen con los que se consideran como más importantes. Todos estos son ejemplos de grupos. Y esto es una de las ventajas que les digo que tiene este libro, que hace un montón de ejemplos y eso es bastante bueno. Pero me voy a quedar con esto. Fíjense, esta es una lista de conjuntos junto con una operación y que satisfacen la definición de grupo. Y esta lista tiene de particular que estos conjuntos son los que más aparecen aquí más adelante, cuando estemos viendo otros conceptos, ahí van a ir viendo que estos grupos, ¿verdad? Son los que más aparecen ahí. Vamos a definir, por ejemplo, aquí hablan de grupo cíclico. ¿Qué es un grupo cíclico? Tal cosa. Por ejemplo, y ahí van a ver que van a ir apareciendo estos de acá, ¿verdad? Entonces, esta es una lista como de grupos importantes, podríamos decir, ¿verdad? No son los únicos grupos y de hecho pues aquí mismo hay otro montón de ejemplos de otros grupos, ¿verdad? Pero ya que estos tienen como que su papel ahí principal, pues nos vamos a enfocar a hablar de esto. Hay algunos de estos que con solo verlos no es necesario como que ir a chequear mucho que se cumple esa definición que tenemos ahí de grupo. Por ejemplo, los enteros, junto con la suma, forman un grupo. ¿Por qué? Bueno, primero, la suma tiene que ser una operación binaria, ¿verdad? Y eso, la otra forma de decirlo es, perdón, como les decía al inicio, la suma tiene que ser cerrada, ¿verdad? Es decir, si yo sumo dos enteros, en este caso que estoy centrándome en este ejemplo, si sumo dos enteros, el resultado tiene que ser otro entero. ¿Es cierto eso? Sí, ¿verdad? Si yo sumo cualquier par de enteros, el resultado es otro entero. Ese tipo de afirmaciones, que son de cosas como que uno ya maneja, pues las vamos a tomar como que ya son hechos, ¿verdad? O sea, esta clase, al igual que por ejemplo en matemáticas discretas, tiene un carácter como bastante demostrativo, o sea que los problemas, muchos de los problemas que nos interesan son demuestre que tal cosa es verdadera, ¿verdad? O que es falsa. Y entonces muchas de las cosas que a uno le piden probar requieren que uno ya tenga cierto conocimiento de algunas cosas anteriores. Por ejemplo, eso, ¿verdad? ¿Será que la suma de dos enteros es otro entero? Y eso como que uno ya lo maneja, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Y si uno le quiere poner como una razón, bueno, por clases anteriores, ¿verdad? Y eso ya como que ya se conoce, ¿verdad? Entonces las cosas que son como que necesarias comprobar son los conceptos nuevos que se están presentando aquí. Por ejemplo, aquí yo no sé si los enteros con la suma es un grupo. Eso sí lo quiero saber, si es cierto o no, ¿verdad? Es un concepto nuevo, el de grupo. Y entonces eso sí lo voy a verificar, ¿verdad? Aunque sea platicado, por ejemplo, como se los estoy presentando aquí, ¿verdad? Normalmente, pues, algunos problemas o como que ocupan sin escribir, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no las ve ahí solo pensando, ¿verdad? O solo platicando. Entonces, los enteros con la suma son tales que si yo sumo dos enteros, el resultado es otro entero. O sea, la suma de enteros es una operación binaria o de una forma más corta, la suma de enteros es cerrada, ¿verdad? Eso es lo primero. Según lo que decía la definición, tiene que ser una operación que sea asociativa. ¿Será que en los enteros, será que la suma de enteros, ¿verdad? Y fíjense aquí se utiliza esta notación, así como en los espacios vectoriales se utilizaba una notación así, ¿verdad? En pareja, entre paréntesis, ¿verdad? El conjunto y las operaciones. Aquí se utiliza una notación similar para referirse al grupo con respecto a la operación tal, ¿verdad? Esto se utiliza porque puede ser que los enteros con otra operación resulte que también satisfaga la definición de grupo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente un conjunto con una operación, si es un grupo,
no necesariamente eso implica que el mismo conjunto, junto con otra operación, no pueda ser grupo. O sea, un conjunto puede ser grupo con diferentes tipos de operaciones, ¿verdad? Entonces, como para diferenciar, se utiliza esta notación, ¿verdad? El conjunto, coma y la operación, ¿verdad? Ahorita nos estamos refiriendo a ¿verdad? El conjunto de los enteros con respecto a la suma. Entonces, nos preguntamos para ver si el grupo, ¿será que la suma de enteros, ¿verdad? Es asociativa? Entonces sería decir, ¿será que si yo sumo 3 enteros, ¿verdad? A, B y C, es lo mismo hacerlo así, ¿verdad? Los dos primeros y después el tercero, que hacerlo así, ¿verdad? Y este es el tipo de cosas que les digo, bueno, uno esto ya sabe que es verdadero, ¿verdad? No es necesario ir como que a irse a los fundamentos de los números enteros como para ver cómo se comprueba que esto es verdadero, ¿verdad? De hecho, si ustedes se lo preguntan, este tipo de cosas son proposiciones que uno ya las da por hechas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es como que problemático si a uno le dicen demuestre que la suma de enteros es asociativa. Si uno lo toma, de hecho, como un axioma, ¿verdad? Como una verdad que no es necesario irla a comprobar. Pero realmente sí se puede hacer, ¿verdad? O sea, como les decía aquí, lo que sí podemos decir es, ok, la suma es una función de este tipo. Pero hay un montón de funciones de este tipo. Hay algunas que son asociativas, hay otras que no. Por ejemplo, la misma resta funciona como un ejemplo de una función de esa, ¿verdad? Digamos que la restringimos para que sí sea una operación binaria. Hablamos de la resta de números enteros, para que no haya problema con que sea cerrada, ¿verdad? Si yo resto dos enteros, el resultado es otro entero. Ok, es una operación binaria. ¿Será que es asociativa? ¿Verdad? Es lo mismo hacer A menos B menos C, ¿verdad? Será lo mismo que hacer A menos B menos C. Y bueno, solo es de aplicar propiedades que ya conocemos, ¿verdad? Aquí a la hora de distribuir el signo acá, me va a quedar C positivo, ¿verdad? Menos menos más. Y no, ¿verdad? No son iguales. O sea que la resta de números enteros es una operación binaria que no es asociativa, ¿verdad? Entonces, si se pone a pensar, aunque sean operaciones conocidas, uno sí puede ir a verificar si eso es verdadero o no, ¿verdad? Pero, pues digo, este tipo de información o de proposición son cosas que uno ya sabe realmente desde hace mucho, ¿verdad? Si me preguntaran también, ¿será que la multiplicación de números reales es asociativa? Sí, ¿verdad? ¿Será que la multiplicación de matrices es asociativa? ¿Verdad? Sí, también, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Las cosas que uno ya maneja de cursos anteriores, pues uno no es necesario que uno las justifique, ¿verdad? Si se ponen a pensar operaciones como la multiplicación de matrices, pues en su momento era una operación nueva, ¿verdad? Pero ahí mismo entonces se comprobó, la multiplicación de matrices no es conmutativa, por ejemplo. Y eso ya uno lo sabe, en ese momento no se sabía, entonces ahí uno se lo comprueba, ¿verdad? Quizás dependiendo de cómo sea el curso, por ejemplo en el curso de vectores en matrices, quizás ahí no le demuestren a uno las cosas, ¿verdad? Pero si uno agarra un libro, así algo formal de álgebra lineal, seguramente ahí pues uno le comprueba, ¿verdad? Sí, se puede demostrar que la multiplicación de matrices es asociativa. Lo ponen como proposición o teorema, ¿verdad? Y hacen la demostración. Demostración, se cumple porque la definición funciona así y bueno, hacen su justificación allá. Este tipo de cosas también se puede demostrar, como les digo, aunque uno lo vea como que es un axioma, ¿verdad? Pero no, los enteros se definen como que desde cero y a partir de esas definiciones, ¿verdad? Se comprueban muchas cosas, ¿verdad? Como que uno más uno es dos, ¿verdad? Tanto así, ¿verdad? Se puede comprobar. Si les llama la atención ese tipo de cosas, como que si les da curiosidad, por ejemplo, un libro donde aparecen ese tipo de cosas, déjeme pensar cómo que se llama. Se llama así Naive Set Theory de Halmos. Bastante famoso este libro. Yo creo que está traducido a español. Y aquí hacen los fundamentos de la teoría de conjuntos e incluso entonces hacen construcciones desde los naturales, enteros, racionales, reales, todas esas cosas que uno ya las da como verdades absolutas, ¿verdad? Como eso de que la suma de enteros es asociativa. Bueno, aquí no lo dan como una definición, sino que se comprueba de que
bajo un conjunto de axiomas, eso se puede demostrar, ¿verdad? Entonces, si les llama la atención, como por lo menos ojear, ¿verdad? Cómo se comprueba. Este libro es bien famoso, entonces si lo buscan en el PDF, seguramente se encuentra fácilmente. Vamos a ver. Lo único que hay algunos sitios que eso es lo que cuesta a veces cuando uno googlea así, que le piden a uno loguearse o algo así, ¿verdad? Aquí estoy con una cuenta de Google ahí. Bueno, así que me deja bajarlo. Vamos a ver. Ahí está. Parece que ya lo bajé. Déjenme ver por lo menos el índice del libro. Que fijan, es viejito, ¿verdad? Esos libros que son más como escaneados que un PDF realmente. Fíjense la temática. Axiomas, pares ordenados, relaciones, funciones, números. Se define aquí qué es un número. Axiomas de Peano, estos son son los axiomas para definir a los números enteros y naturales. Y la cosa es que están desde un punto de vista bien abstracto, ¿verdad? Déjenme adelantarme. Por ejemplo, vamos a ver a qué llegué aquí. Quiero ir a esa parte donde definen números, por ejemplo. Axioma, y aquí dicen, estas cosas son axiomas, como queriendo decir, esto sí, la verdad que no, uno lo tiene que tomar como una verdad absoluta y que no se ocupa de demostración. Aquí definen el concepto de número, los números los definen como conjuntos, el 0 lo definen como el vacío, el 1 lo definen como el conjunto que tiene al 0, el 2 como el conjunto que tiene al 0 y al 1, y así. A partir de esas definiciones se van ahí y comprueban, por ejemplo, la suma de enteros se define así, ¿verdad? Por aquí debe estar. Déjenme ver. Recursión, por aquí ya va para eso. Aritmética. Aquí ya empiezan a hablar de la suma, por ejemplo. Y fíjense, aquí ya hablan precisamente de la asociatividad y no se da como un axioma. Aquí en el libro lo que es un axioma lo remarcan así como que es un teorema, ¿verdad? Y fíjense, aquí no dicen, esto es un axioma, sino que se comprueban las cosas, ¿verdad? E incluso lo ponen a comprobar cosas que para nosotros son conocidas, ¿verdad? Si m es menor que n, m más k es menor que n más k, ¿verdad? Pruebe que eso es verdadero a partir de los axiomas que se tienen. Y si se fijan, pues y si ustedes le dan una ojeada a este libro, no son muchas las cosas que se toman como axiomas, ¿verdad? Son bien pocas realmente. Y a partir de esos axiomas se comprueban un montón de cosas, como les digo, a partir de que aquí definen números de cierta manera. Entonces, a partir de esa definición, se puede comprobar entonces que 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y que uno lo ve como que no, eso es cierto porque sí, ¿verdad? Desde el kinder me dijeron que era cierto, entonces es cierto, ¿verdad? Pero no, uno lo puede comprobar a partir de axiomas, en este caso, pues los que plantean acá. Esta no es la única forma, de hecho, hay varias formas de hacer esas definiciones. Al final sí se comprueba que son como equivalentes esas definiciones que se hacen, ¿no? Si le llama la atención como que esos fundamentos de matemáticas, hay varios libros similares a este que prácticamente se dedican a eso, ¿no? Este creo que es el más famoso, como que el más conocido, ¿no? Ok, entonces me regué hablando de eso porque les decía que este tipo de propiedades, como la asociatividad, son cosas que uno da por hecho, y está bien, nosotros lo vamos a seguir dando por hecho, porque si uno le tocara justificarlo, se tendría que ir a hacer algo similar a lo que hacen aquí, ¿verdad? Y eso pues, realmente eso sería como que otra clase de matemáticas, ponerse a estudiar todo lo que está en este libro, ¿verdad? Entonces esas cosas así, uno dice, la suma de enteros es asociativa, sí, ya lo sé, ya sé que es asociativa. Dice acá, el elemento de identidad va a ser el 0. ¿Por qué? Porque si yo sumo cualquier entero con 0, me regresa el mismo resultado, ¿verdad? Sumar 0 es como no sumar nada. Entonces, el 0 es el que funciona aquí como elemento identidad. Incluso aquí, ¿cuál es la forma de los elementos? Pues aquí le llaman K. Si tomo K como un entero, entonces el inverso, que es parte de la definición de grupo, que tienen que haber inversos, pues va a ser el opuesto de él, ¿verdad? Porque si yo sumo K con menos K, me da como resultado la identidad, que en este caso es el 0. Aquí dan otra componente que se dice que un grupo es abeliano, se utiliza aquí
el nombre de abeliano en honor a un matemático Abel, que fue de los primeros que trabajó este tipo de ideas. Esto lo utilizan para decir si la operación es conmutativa. Noten que en la definición de grupo, déjenme ir rápidamente acá, no se pide, ¿verdad?, que sea conmutativa la operación. Entonces, si resulta que la operación con la que estamos trabajando es conmutativa, entonces al grupo se le llama abeliano. Por aquí está. Si el grupo tiene la propiedad de que A por B es igual a B por A, o sea, conmutatividad, entonces se dice que para todos los elementos, ¿verdad? Entonces se dice que el grupo es abeliano. Es como un nombre, qué sé yo, específico que se utiliza aquí en esta área de álgebra para decir conmutativo, ¿verdad? Grupo conmutativo, el grupo abeliano. Ok, entonces este es como nuestro primer ejemplo de un grupo. Los enteros junto con la suma, ¿verdad? Tiene como elemento de identidad al 0. Los elementos pues son como estamos acostumbrados a verlos, ¿verdad? No es conmutativa la operación, ¿verdad? Aquí me dice cómo es el inverso, cuál es la identidad. Noten que en estos casos no hablan de la asociatividad porque estos conjuntos son bastante famosos. Enteros, racionales positivos, enteros módulo n, pues esto sí nos vamos a meter a hablar un poco de ellos. No son tan conocidos. Esta notación, hay cosas que hay que ir como acostumbrándose. Por ejemplo, esta notación R asterisco significa reales distintos de cero. No es como estándar, ¿verdad? Pero en esta área, por lo menos de álgebra, siempre que vean así asterisco, significa que estamos quitando al cero, ¿verdad? Reales distintos de cero, complejos distintos de cero, ¿verdad? Y aquí me dicen la operación. Esta es otra notación que no es tan común. Esto se utiliza aquí en álgebra para representar matrices de 2 por 2 con respecto al campo tal, o sea, los elementos de la matriz. Si son reales, por ejemplo, que son las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, pues aquí sería R, ¿verdad? Para decir matrices de 2 por 2 con respecto a los reales, con componentes reales. Lo de GL viene de General Linear, se le llama en álgebra grupo general lineal, ¿verdad? De ahí viene lo de GL. Y así, pero fíjense, estos grupos son bastante conocidos, ya voy a seguir hablando de ellos, pero hay grupos que son un poco más raros, por ejemplo. Imagínense que comenzamos con un conjunto cualquiera A, ¿verdad? Distinto a así o nuevamente para que tenga chista la cosa. Este conjunto A puede ser de cualquier tipo, o sea, puede ser, por ejemplo, el conjunto que tiene a las vocales, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de conjunto, no tienen que ser números, no tienen que ser matrices, no tienen que ser objetos matemáticos, pueden ser cualquier tipo de elementos lo que tenga el conjunto, ¿verdad? Entonces, fíjense, a partir de un conjunto cualquiera, no vacío, uno siempre puede generar un grupo de la siguiente manera. Consideramos el conjunto potencia de A, que si recuerdan, el conjunto potencia de A era el conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿verdad? Son todos los X, tales que X es un subconjunto de A, ¿verdad? Entonces, si este fuera el conjunto, entonces, por ejemplo, un elemento que está aquí sería el conjunto que tiene a A y E, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un subconjunto de A, ¿verdad? Este conjunto se trabaja bastante allá en matemáticas discretas, ¿verdad? Incluso se calcula si este es finito, entonces este tiene 2 a la, como este tiene 5, el conjunto potencia de A tendría 2 a la 5 elementos, ¿verdad? Por aquello de las reglas de conteo, ¿verdad? Si es infinito, pues el otro también. Ahí también hay unas propiedades sobre cardinalidad en los casos infinitos, pero bueno, no es necesario conocer esas propiedades acá. Entonces, comenzamos con un conjunto no vacío, no necesariamente finito, puede ser finito o no, ¿verdad? Formamos el conjunto potencia. Y fíjense, nosotros ya conocemos varias operaciones binarias entre conjuntos, que son las que le presentan a uno allá desde 110, ¿verdad? Le dicen a uno, la unión de conjuntos, ¿verdad? Se realiza de tal manera, ¿verdad? La intersección de conjuntos se realiza de tal manera, la diferencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿será que este conjunto, el conjunto potencia, junto con la unión, eh, la pregunta la pondríamos algo así, ¿será que este conjunto, junto con la unión de conjuntos, cumple con todos los requisitos para ser un grupo? Bueno, veamos a ver si funciona o no. Nuevamente aquí, aprovechándonos del hecho que ya conocemos varias propiedades de la unión,
¿verdad? De conjuntos, porque si no, pues toca ir a demostrar cosas que son como bien básicas, ¿verdad? Pero que no, el hecho de que sean básicas no significa que es fácil de comprobar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿será que la unión de dos conjuntos que estén aquí, ¿verdad? O sea, la unión de dos subconjuntos de acá, siempre va a ser otro subconjunto de acá? Pues pónganse a pensar, si uno lo quisiera como que demostrar, pues habría que ir a lo más básico de cómo se define la unión. Pero solo si uno se pone a pensar, yo ya sé cómo funciona la unión de conjuntos. Si yo tomo dos subconjuntos de acá, por ejemplo este, ¿verdad? Y tomo cualquier otro, ¿verdad? Digamos que a ese mismo le agrego uno más y hago la unión de los dos. Bueno, el resultado va a ser otro de los subconjuntos que están aquí, ¿verdad? Y entonces sí, la unión de dos conjuntos que formen parte de un mismo conjunto potencia me va a dar como resultado otro de los elementos que están ahí. O sea, la unión es una operación binaria en este conjunto, ¿verdad? O en otras palabras, la unión es una operación cerrada, ¿verdad? Tomo dos conjuntos, la unión de ellos va a seguir siendo un elemento del conjunto potencia, ¿verdad? ¿Será que la unión de conjuntos cumple con la propiedad asociativa? Este tipo de propiedad también no es como que tan automática, ¿verdad? Pero quizás la recuerden o no. Pero esto sí es cierto también, ¿verdad? Una forma de verlo es haciendo diagramas de Venn, ¿verdad? Tengo tres conjuntos, ¿verdad? Y hago la unión en un orden, por ejemplo, si este es A y B, ¿verdad? Si hago la unión de este con este y después con el tercero, me va a dar lo mismo que si hago B y C primero, ¿verdad? Y después le añado A, ¿verdad? Entonces la unión de conjuntos sí es asociativa. ¿Será que existe un elemento identidad? O sea, ¿será que existe un elemento tal que cuando hago la unión de ese conjunto cualquiera, ¿verdad? Con ese otro elemento, ¿será que existe un elemento aquí, ¿verdad? Un conjunto que unido con cualquier otro me dé lo mismo, ¿verdad? Como quien dice, tengo A, lo uno con algo aquí, no sé qué, ¿verdad? De tal manera que me dé el mismo conjunto, ¿verdad? Fíjense que aquí uno podría considerar, de hecho, como que varias opciones, pero en la definición de grupo, ya acá me dice, existe un elemento E tal que se cumple esto para todo elemento del conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí uno podría decir, si yo pusiera A aquí, A unión A, me va a dar A, ¿verdad? Si un conjunto A lo uno consigo mismo, pues me va a dar el mismo. Pero si en vez de A pongo otro, B, por ejemplo, un conjunto B, y hago B unión A, pues ya no me va a dar B, que es lo que ocupo que se cumpla para que sea un elemento de identidad, ¿verdad? Entonces uno dirá, ok, el mismo conjunto no me funciona porque ese elemento de identidad tiene que funcionar para todos los elementos del grupo, ¿verdad? Así como la matriz de identidad, ¿verdad? No importa qué matriz tome, la multiplico por la identidad, ¿verdad? Me va a dar la misma, ¿verdad? Y no importa cuál ponga yo aquí, ¿verdad? ¿Será que hay alguna otra opción? Bueno, no podría decir, consideremos el conjunto vacío, ¿verdad? El conjunto vacío siempre se considera como un elemento del conjunto potencia, ¿verdad? Si yo hago A unión con el vacío, no importa cuál sea A, esto siempre va a funcionar. Ok, entonces la operación de unión tiene como elemento identidad al vacío, ¿verdad? No importa qué conjunto ponga aquí, cuando haga esa unión con el vacío, me lo va a dejar igual, ¿verdad? Y esto funciona para todo elemento, ¿verdad? Que está en el conjunto potencia, ¿verdad? O sea, para todo subconjunto de A. Bueno, parece que vamos bien, ¿verdad? Tenemos que la operación es binaria, tenemos que es asociativa, tenemos ya un elemento de identidad. ¿Será que hay inverso? Entonces, ¿qué es lo que ocupo? Tomar un elemento A, buscar otro elemento B, digamos, ¿verdad? Y lo que quiero es que cuando haga esta unión me quede como resultado el elemento de identidad, estoy escogiendo aquí que sea el vacío, ¿verdad? Existirá un elemento aquí B, ¿verdad? De tal manera que cuando yo haga la unión de A con B, me lo, me lo vuelva, digamos, la identidad, que es el conjunto vacío. Pues no, ¿verdad? Porque la unión, por como está definida,
lo que hace en todo caso es como que agranda los conjuntos, ¿verdad? Cuando yo hago A unión B, el resultado es un conjunto que es más grande. Entonces no es posible encontrar, si yo tengo un conjunto cualquiera A, no es posible encontrar otro que cuando una los dos me quite elemento, ¿verdad? Y que me lo lleve al vacío, ¿verdad? De manera que, pues se nos cayó todo el argumento, la unión no cumple todos los requisitos, ¿verdad? No cumple que todo elemento tenga un inverso, ¿verdad? Entonces no hay inverso. Y entonces uno concluiría aquí, el conjunto potencia junto con la unión no es un grupo, es casi un grupo. Y de hecho ahí hay algunas estructuras algebraicas que son un poco, digamos, menos exigentes que la de grupo. Ahí les recuerdo aquella lista que vimos la vez pasada en Wikipedia, creo que estaba, ¿verdad? La busqué como estructuras algebraicas, solo que en inglés, algebraic structures. Y no recuerdo cuál es, creo que es semigrupo monoide. Fíjense, un semigrupo dice, bueno, un magma o grupoide, magma es como un nombre raro, ¿verdad? Grupoide es un conjunto con una operación binaria. ¿Qué quiere decir? Que un magma o un grupoide es una estructura algebraica que es como más sencilla que la de grupo, porque la de grupo ocupa que tenga operación binaria y que tenga las otras tres cosas, ¿verdad? Asociativa, que hay identidad y que hay en inverso. Esta estructura solo ocupa el conjunto con una operación binaria. O sea que, por ejemplo, esto que tenemos ahí, ¿verdad? Del conjunto junto con el conjunto potencia junto con la unión, como tiene una operación binaria, esto cumple con ese requisito. O sea, podríamos decir, es un grupoide. O sea, es menos que un grupo, ¿verdad? Simplemente es un conjunto con una operación binaria. Fíjense que es un semigrupo, es uno de estos, grupoide o magma, pero en el cual la operación es asociativa. O sea que este ya pide un poco más, pide que haya una operación binaria y pide que la operación sea asociativa. Bueno, entonces este, fíjense, cumple con eso, ¿verdad? Tengo la operación binaria, es asociativa. Entonces este conjunto sí es un semigrupo. Y fíjense que el nombre incluso está, estos nombres grupoide, semigrupo, como que están puestos como queriendo decir son menos que un grupo, ¿verdad? Semigrupo, ¿verdad? Como decir menos que el grupo. Un monoide dice es un semigrupo, o sea, ya tiene estas dos cosas, operación binaria, asociativa, con un elemento de identidad. Entonces este sí cumple con eso, ¿verdad? Tengo la operación binaria, tengo que es asociativa, tengo un elemento de identidad. O sea que el conjunto potencia con la unión satisfacen la definición de monoide. Y un grupo, pues lo que teníamos, ¿verdad? Es un monoide, o sea que ya tiene estas tres, y además que tenemos inverso, ¿verdad? Tenemos elementos inversos. Entonces, noten que hay otras estructuras algebraicas que son menos exigentes. Aquí sí podríamos decir, esto es un monoide, o es un semigrupo, o es un grupoide. No nos vamos a ir en esa línea porque, pues, como aquí uno puede ver, hay un montón de estructuras algebraicas. Y la línea que tomamos es, ok, vamos a estudiar los grupos, que es una de las principales estructuras algebraicas. Y en estructura 2, los anillos, y los campos o cuerpos, que son otras de las estructuras algebraicas más importantes, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a centrar a decir, ¿será que algo es un grupo o no? ¿Verdad? Si no, la clasificación se pone ahí un poco enredada. Fíjense que hay otras cosas también, ¿verdad? Eh, Ahora, ¿será que podemos modificar esto un poco como para que sí me funcione todo? Y eso se lo voy a dejar planteado ahí como para que se pongan a pensar. Bueno, aquí llegamos a que el conjunto potencia junto con la unión no es un grupo. Casi, ¿verdad? Porque tenemos operación binaria, asociativa, elemento de identidad, pero no hay inverso, ¿verdad? Se nos cayó ahí, donde pedimos que existan inversos, ¿verdad? ¿Será que con otra de las operaciones conocidas, por ejemplo, con la intersección, ¿verdad? Con la diferencia de conjuntos, estaba aquella, no es tan popular, pero diferencia simétrica, ¿verdad? De conjuntos. Eh, no recuerdo, creo que esas son como las más populares, ¿verdad? El complemento se puede definir como una diferencia, ¿verdad? Eh, digamos con estas tres. Les puedo adelantar que con alguna de estas sí va a funcionar. O sea, va a funcionar
lo de operación binaria va a funcionar que sea asociativa, que exista elemento de identidad y que haya en inverso. La pregunta es con cuál de estas va a funcionar. Que el conjunto potencia, con cuál de estas se van a cumplir todos los axiomas para decir que es un grupo. Como les digo, alguna de estas va a funcionar, se los dejo ahí para que ustedes se pongan a pensar, ¿verdad? Y hacer como que un ejercicio similar al que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? De ir verificando si se van cumpliendo las propiedades o no, ¿verdad? Y además de eso, noten que estamos diciendo aquí, ya asumiendo que ya encontramos cuál es, ¿verdad? Pero sí, como les digo, les adelanto que con una de estas funciona. No sé si hay más, ¿verdad? Recuerden que operaciones se pueden definir de un montón de formas, entonces puede haber otra operación, quizás no tan famosa como esta, ¿verdad? Y de tal manera que este conjunto, junto con esa operación, se vuelva un grupo, ¿verdad? Pero por lo menos con estas que son las conocidas, por lo menos hay una de estas con las que sí funciona la cosa, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con eso de que los grupos realmente, porque esta tablita me da como para entender de que el grupo es algo que tiene elementos que son bastante conocidos, enteros, racionales, reales, matrices, ¿verdad? Y pareciera, según esta tabla, que pues no nos vamos a salir de ahí. Pero no, realmente los grupos pueden ser tan abstractos como se puedan imaginar. O sea, esto, como les digo, aquí comenzamos con un conjunto A distinto de vacío, que aquí puede tener cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier tipo de elemento. Esto podría ser, no sé, imagínense lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bases de datos, lenguajes de programación, no sé, lo abstracto que se les pueda ocurrir. Y esto al final me va a generar algo que va a ser un grupo, ¿verdad? Esa estructura de grupo se utiliza bastante y el libro, yo no me voy a meter tanto a eso porque requiere bastante tiempo, pero al final de cada capítulo el libro trata de darle como un enfoque de aplicación, bueno, no en todo, déjenme ver dónde es que hacen eso aquí. De hecho creo que es en la anterior, donde empiezan con la introducción, acá. Sí, aquí hablan un poco de algunas aplicaciones de algunos grupos en particular. Hay un montón, hay algunas que son en química, las que son como más populares y están como más de moda quizás, son aplicaciones en criptografía, o sea, la cuestión de encriptar, ¿verdad? Información. Y si se ponen a pensar, pues eso es bastante popular, ¿verdad? Porque eh, la información, por ejemplo, en los celulares se trata de encriptar para que uno, si lo pierde, no, o que no sea como fácil a uno, ¿verdad?, robarle la información. Entonces, el concepto de grupo tiene muchas aplicaciones, entre ellas, ¿verdad?, como les digo, esa la de criptografía, ¿verdad? Muchos códigos que se utilizan para encriptar están relacionados con grupos, ¿verdad? Como que los grupos generan las llaves, digamos, para poder desencriptar eh, archivos, por ejemplo, ¿verdad? Ok, bueno, ya se nos fue la hora, entonces aquí nos vamos a quedar por hoy. No sé si tienen alguna consulta, ya sea de lo que hablamos ahorita o de algún aspecto general de la clase, ya que venimos empezando, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, es algo Dígame. Sí, dígame. a mí la clase en el campus no me aparece. Ah, ok. Bueno, ahí sí, pues yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Creo que le tocaría, no sé si hablar con su jefe de carrera, dependiendo bueno, aquí todo está en matemática, ¿verdad? Entonces sería de hablar con el coordinador de la carrera, sería realmente, porque pues yo no tengo instrucciones para matricular, ¿verdad? No, Entonces, es que me aparece en el registro, pero en el campus no me aparece. ya. Bueno, le recomiendo que le escriba al jefe de la carrera, que ya cuando le dé algún dato, pues me dice a ver qué tal. Si yo veo que, déjeme detener la grabación porque eso ya